Libro 1. Moral. Capítulo 1. Cuando la tierra tiembla. Ubicada en la zona sur del vasto y extenso reino Tierra, se encuentra el pueblo Uchen. Una ciudad de tamaño moderado, aunque la situación de la localidad distaba bastante de ser algo a lo que llamar moderado. Las personas vestían ropas humildes, por no ser más duros y decir que los habitantes vestían ropas viejas y de calidad cuestionable. Los adultos tenían que salir a trabajar desde temprano, los niños de cualquier edad casi que se veían obligados a ayudar a sus padres en la jornada e incluso varios señores mayores debían ganarse el derecho de llevar pan a su casa, pese a que sus cuerpos supliquen el añorado descanso que por desgracia, parecía no llegar. Dentro de la difícil vida de los habitantes de aquel pueblo marginado, nuestra atención se centra en un pequeño local de frutas. Vengan señores, en este puesto se encuentra la mejor fruta del reino Tierra, traída directamente desde nuestra ciudad capital Ba Sing Se. Solo se encuentra fruta de esta calidad en este pequeño local y a un precio económico. El hombre gritaba con todo el ánimo que podía expresar, sin embargo esos ánimos se esfumaron rápidamente al observar cómo los ciudadanos pasaban de largo, y los pocos que desviaban su mirada hacia el pequeño puesto, rápidamente se iban con pensamientos pesimistas al no poder comprar nada de ahí. El hombre suspira con resignación ante el panorama tan poco inspirador en el que tenía que vender. Cada día se vuelve más difícil poder vender algo, a este paso terminaré en la quiebra. Antes de que el hombre pudiera seguir maldiciendo a su situación actual, por el rabillo del ojo pudo notar a un hombre metiendo varias frutas en una bolsa de tela a una velocidad delatora. El hombre iba vestido con ropas que serían blancas de no ser por el polvo de tierra acumulado, cubriendo todo su cuerpo con telas entrelazadas y una capucha que cubría su rostro, y lo poco que no, era cubierto por un tapabocas que cubría buena parte del rostro. El vendedor se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y era algo que no podía permitir. «Oye, ¿qué demonios crees que estás haciendo?». El extraño se percató al ser descubierto por el vendedor. Sin decir ni una sola palabra, este extraño hombre salió corriendo a máxima velocidad con la bolsa de fruta en la mano, mientras era perseguido por el vendedor y las maldiciones más fuertes que pudiera lanzarle el ladrón. El encapuchado corría entre las personas confundidas en la calle, esquivando a los transeúntes sin problemas, mientras que el vendedor, falto de buena condición física, iba perdiendo poco a poco la carrera. Al cruzar por una de las calles, dos guardias fueron pasados de largo por este extraño sujeto, seguido pocos segundos después por el vendedor, el cual parecía luchar por respirar luego de correr tanto tras el ladrón. Ese maldito se robó mis frutas en mi puesto mientras no estaba viendo, tienen que detenerlo», exigió ese hombre con sus últimas fuerzas antes de caer noqueado por el agotamiento físico. Inmediatamente ambos guardias salieron corriendo en dirección del ladrón. Los guardias eran un mejor reto para el ladrón, pues este se vio obligado a usar el entorno a su favor, saltando diferentes obstáculos y tomando desviaciones para retrasar a los guardias. Sin embargo, estos fueron más hábiles de lo esperado y pudieron dejarlo acorralado en medio de un callejón sin salida. Ahora el ladrón se encontraba sin vía de escape enfrente de los guardias. «Date por vencido, chico, estás acorralado y no hay dónde correr», dijo el primer guardia, sonriendo de manera confiada ante lo que a todas luces iba a ser un arresto exitoso. «Solo regresa esa fruta y acompáñanos hasta la jefatura, pasarás algún tiempo ahí así que deberás acostumbrarte», dijo el segundo guardia, acercándose poco a poco en caso de que el ladrón decidiera hacer algún movimiento sospechoso. Ante una situación tan desventajosa uno podría pensar en rendirse y aceptar las consecuencias de sus actos, pero este ladrón dejó desconcertado a los guardias ante los comentarios burlones que se atrevió a expresar, como si no hubiera nada de qué preocuparse. «Felicidades por mi arresto exitoso, mis estimados guardias. ¿Cuántos arrestos llevamos esta semana, caballeros?». «¿Qué? ¿Solo yo?».
Oh, deberían poner un poco más de esfuerzo. Uchen está llena de ladrones sin vergüenza, y no quisiera encontrarme con uno de esos en la calle. Los guardias estaban furiosos por la actitud altanera y engreída para un ladrón que ya estaba prácticamente arrestado, antes de que los guardias pudieran detener a este sujeto. Sin aviso previo, con un rápido movimiento de pies, provocó que la tierra se levantara al generar un enorme pilar de roca que se extendía hasta el tamaño de los edificios colindantes, alzando al ladrón hasta una altura en la que los guardias, atónitos por lo sucedido, no pudieran seguirlo más. Lo siento, caballeros, me encantaría quedarme hablando con ustedes, pero tengo cosas importantes que hacer. Tengan un lindo día, expresó con arrogancia y una falsa inocencia solo dignas de alguien con un ego del tamaño del sol, al marcharse por sobre los edificios escapando efectivamente de la autoridad. Los guardias no pudieron evitar expresar sus reacciones ante una captura fallida tan humillante. Esto debe ser una broma. ¿Me estás diciendo que existe un maestro tierra en el pueblo y resultó ser un ladrón? Amigo, no nos pagan lo suficiente para esto. Mudarme al sótano de mi madre ya no parece tan mala idea después de todo, comentó el segundo guardia con una carga pesimista en la voz, contrastando con la furia que estaba consumiendo a su compañero. Sin nadie con las capacidades para atraparlo, el inesperado maestro tierra corre por los tejados de las casas con libertad como si de un campo floreado se tratara. Luego de unos pocos minutos de movimientos sobre los tejados, el ladrón se deja caer en un callejón solitario, apoyando su espalda contra la pared para sentarse y disfrutar de su robo al quitarse el tapabocas para comer una manzana. El ladrón, lejos que lo que se podría pensar, era solo un adolescente de 16 años, alto, piel morena, cabello negro tan largo como para llegar a la mitad de su espalda sin problema alguno y con ojos de un color azul celeste. Nada mal para ser tu primer robo, Tamasi. Es una pena lo del vendedor, pero yo le daré un mejor uso a esta fruta que simplemente pudrirse en un puesto callejero, se dijo a sí mismo el joven ahora identificado como Tamasi, disfrutando de la manzana y observando al cielo sin nubes, adornado solo por el poderoso sol ardiente tan característico de esta nación. Tamasi salió del callejón tras quitarse el traje de ladrón y llevarlo hecho una bola para hacerlo pasar por solo un montón de ropa sucia, ocultando su bolsa con frutas entre las prendas del ladrón. Caminando por las calles del pueblo, pudo observar lo mismo que veía todos los días. El ambiente pesado y desesperanzador de la gente luchando por vivir día a día. Durante su recorrido pudo ver a niños pidiendo monedas, hombres y mujeres tratando de vender mercancía de calidad dudosa y la decepción de sus rostros al ver cómo nadie parecía poder comprar nada. Lugares importantes como escuelas, casi vacías y en condiciones precarias. Centros médicos, vacíos y con poco personal, y mejor no hablar de los edificios y casas del pueblo, pues las grietas y los muros rotos de varias casas no ayudaban a mejorar la escena. El panorama comenzó a desmotivar al joven maestro tierra, sintiéndose profundamente impotente y frustrado, sin poder hacer nada por mejorar su pueblo de origen, y en cambio se dejó caer en el mal camino al atreverse a robar. Antes de que su mente pudiera seguir divagando y analizando las cosas, su atención se enfocó en otra cosa, pues había llegado a su destino. Un edificio de varios pisos, un viejo hotel que desde hace años había cerrado y ahora solo servía para una cosa. Tamasi, Yoko, ven aquí, ya llegué. Grita desde las afueras del edificio como si esperara que alguien atendiera al llamado, aunque parecía improbable, su llamado tuvo respuesta pues inmediatamente después, una tigresa salió de la puerta principal del viejo hotel. Pero no era una tigresa cualquiera, su piel estaba cubierta por un antinatural color celeste brillante y como si eso no fuera lo suficientemente anómalo, la tigresa contaba con dos enormes alas de águila en los costados de su cuerpo. Al salir tal majestuosa criatura, múltiples criaturas más pequeñas se asomaron por las ventanas rotas del viejo hotel. Todas las criaturas eran diferentes pero todas compartían el hecho de poseer colores brillantes y llamativos en lugar de piel.
Tamasi: hola Yoko, espero que te la hayas pasado bien con los espíritus, pero tenemos que volver a casa. El espíritu, el cual respondía al nombre de Yoko, asintió con su cabeza y se giró al hotel para despedirse de los espíritus, los cuales eran los únicos habitantes en aquella construcción. Tanto humano como espíritu comenzaron a caminar juntos en dirección a su hogar. A mitad de camino, Tamasi le dedica una tenue sonrisa a Yoko, sacando una manzana de la bolsa escondida entre su traje, ofreciéndosela al imponente espíritu. Tamasi: ¿quieres comer algo? No te preocupes, sigue fresca y cuando lleguemos a casa te daré más. Yoko le responde con una mirada escéptica y juzgadora, no lo expresó con palabras pero sentía una gran desconfianza hacia la manzana que su compañero le ofrecía. Unos cuantos gruñidos y sonidos guturales salieron de sus fauces. Fueron los gruñidos de un animal, pero increíblemente Tamasi pudo interpretarlos como palabras claras. Cambiando su semblante a amable a uno molesto e incómodo, redirigiendo su vista al lado opuesto como si no quisiera ver a Yoko, o no quisiera que Yoko lo viera a él. Tamasi: sí, las robé, ya te había dicho que iba a hacerlo, necesitamos comida rápidamente y esta era la única vía para conseguirla. La respuesta del joven no pareció surtir mucho efecto en la tigresa con alas, pues su rostro permaneció escéptico y sumamente crítico con el joven maestro tierra. Tamasi por su parte solo gruñó con frustración, guardando la manzana en la bolsa al aceptar que Yoko no iba a tomarla. Tamasi: bien, como quieras, no voy a robar por mucho tiempo, solo hasta que la señora Yangmu vuelva a trabajar. Esas palabras terminaron con la incómoda conversación entre humano y espíritu, decidiendo unánimemente que el resto del camino sería silencioso. Excepto por las personas en la calle que lo saludaban al verlo pasar a él y a su compañera espiritual. El viaje entre ambos terminó al llegar enfrente de una casa. La calidad de la estructura era igual de mala que el resto, pero en particular esta casa se veía más limpia, ordenada y a grandes rasgos mejor cuidada que el resto, incluyendo adornos florales, los cuales además de ser únicas en el pueblo, daban la bienvenida a los visitantes. Sin duda era posiblemente la casa mejor cuidada de todo Uchen. Tamasi usó sus poderes para abrir un pequeño agujero en la tierra, apresurándose a esconder su traje de ladrón en la tierra, cerrando posteriormente el agujero como si de plataformas móviles se trataran. Una vez oculto su traje, tanto Tamasi como Yoko entraron a la casa no sin antes volver a recibir una mirada crítica por parte de la tigresa, misma la cual Tamasi decidió ignorar y aceptar que esto sería normal ahora. Al entrar fueron recibidos por una jovencita de 12 años, cabello largo y de piel morena, similar por no decir idéntica al color de piel de Tamasi, ojos verdes y vestida con un bonito pero ya algo descolorido vestido rojo. La niña al verlo entrar le dedicó una gran sonrisa alegre, apresurándose en correr hacia él para abrazarlo fuertemente, acción a la que Tamasi respondió positivamente, dándole un abrazo como respuesta, adoptando un tono de voz cariñoso cuando comenzó a hablar. Tamasi: hola Amai, yo también me alegro de verte, pero tampoco es necesario actuar así, apenas me fui unas cuantas horas. Amai: no seas amargado, no todos los días puedo abrazar a mi hermano. Tamasi: de hecho si puedes, Amai. Cállate, solo estoy dando efecto dramático, y hola a ti también Yoko, ¿cuidaste que Tamasi no hiciera tonterías en el trabajo? Preguntó la joven hermana de Tamasi, soltando a su hermano mayor y extendiendo la mano para acariciar la cabeza de la tigresa, a lo que el imponente espíritu respondió de forma positiva, ronroneando como cualquier otro felino al recibir las caricias de su dueño. La interacción de Amai y Yoko fue interrumpida cuando Tamasi se dirigió a la cocina enfrente de ellos, encontrándose ahí a una mujer adulta. Su piel y sus facciones delataban una edad aproximada a 50 años, su cabello era oscuro pero la falta de melanina propia de la edad ya se hacía presente, comenzando a combinar el negro y el blanco en su cabello. Se trata de la señora Yangmu que Tamasi había comentado antes.
El joven maestro tierra se sentó en la mesa de la cocina, al lado de la mujer. Ambos se miraron fijamente antes de que la mujer rompiera el silencio, hablándole con una voz tranquila y cargada de amabilidad. Yang-mu: hola Tamasi, ¿tuviste suerte en tu nuevo trabajo? Tamasi: me fue realmente bien, de hecho aquí está la prueba. Exclama Tamasi mientras comenzaba a vaciar la bolsa de fruta en la mesa, llamando inmediatamente la atención de Amai, pero sobre todo de Yang-mu. La hermanita de Tamasi se acerca y sin vacilar toma un mango para comenzar a comerlo de manera descuidada. Tamasi sonríe mientras Yoko gruñe de manera crítica, y Yang-mu veía sorprendida la bolsa de fruta. Yang-mu: Tamasi, ¿en verdad te alcanzó para todo esto? Tamasi: sí, pero me pasé un poquito con la fruta y me quedé sin dinero. Yang-mu: te gastaste todo un sueldo solo en traer fruta. Amai: a mí no me molesta, los mangos son buenos. Exclamó la niña, teniendo la cara manchada y pegajosa por el mango que comía sin cuidado. Yang-mu no tardó mucho en responder mientras le daba una servilleta a Amai. Yang-mu: sí, los mangos son ricos, pero no podemos gastar todo nuestro dinero en una sola cosa, y menos ahora que perdí mi trabajo en la florería en el centro de la ciudad. Tamasi: lo siento señora Yang-mu, prometo que comenzaré a ahorrar el dinero de mi trabajo. Yang-mu: eso espero, serás nuestra única fuente de ingresos hasta que yo consiga un nuevo trabajo. Odio tener que darte esta responsabilidad a ti, pero las cosas en Uchen parecen no mejorar, las cosas aquí son cada vez más difíciles. Tamasi siente el pesar de Yang-mu, comprende que las cosas en el pueblo van mal y ese sentimiento de impotencia volvió a surgir dentro de él. Yoko fue la única en darse cuenta y chocó suavemente su cabeza en la espalda de Tamasi, queriendo sacar a su amigo del trance. La acción tuvo éxito, y Tamasi volvió a la realidad, observando cómo Amai y Yang-mu comenzaban a comer de la fruta. El joven solo emitió un leve suspiro, antes de retirarse de la cocina junto con su compañera espiritual. Tras un día largo, lo más apropiado es tomarse un descanso, y esa era la intención de Tamasi al tomar uno de los libros de la estantería de la sala, sentándose en el viejo sillón frente a la televisión, mientras su compañera espiritual se acostaba en el suelo justo al lado del sofá. Una vez todo listo, comenzó a pasar rápidamente las páginas del libro, el cual por cierto, era realmente grande y cargado de páginas. Amai: Tamasi, ¿estás leyendo otra vez? Pregunta la joven hermana de Tamasi, mirándolo fijamente sin dejar de comer su mango. Tenía la cara manchada por la fruta, pero eso claramente parecía no molestar a la pequeña. Tamasi: sí, estoy leyendo La vida y obra del Avatar, una enciclopedia que cuenta la vida y múltiples datos importantes de todos los avatares que han existido a lo largo de la historia. Amai: espera, ¿no habías leído ese libro ya? Expresa su duda con un rostro sorprendido y confundido, como si el simple hecho de ver a su hermano leyendo un libro por segunda vez fuera algo extraordinario y digno de mención. Ante esto, Tamasi solo le dedica una ligera risa antes de responder. Tamasi: sí, lo hice, pero este es distinto, es una versión actualizada que incluye la historia del avatar Korra. Amai: Korra. Esa es la avatar más reciente, ¿no? Tamasi: lo fue, lamentablemente Korra falleció hace varios años, a estas alturas no debe de faltar mucho para que podamos ver al siguiente avatar, el cual, de acuerdo al ciclo, será originario de esta nación. Yang-mu no pudo evitar unirse a la conversación, gritó desde la cocina para ser escuchada hasta la sala, mientras comía un racimo de uvas frescas. Yang-mu: me acuerdo que veía a la avatar Korra todos los días en los periódicos y en la radio cuando era muy pequeña. Recuerdo que no entendía quién era esa señora, ni por qué cualquier cosa que hiciera o dijera se volvía noticia para todo el mundo. Tamasi: supongo que es una de las desventajas de ser la figura más importante del mundo, todos sabrán de tus acciones y te juzgarán por lo que hagas y no hagas.
Yangmu, ni que lo digas, por eso no me hubiera gustado para nada ser el avatar, demasiadas responsabilidades y problemas para mí, mejor me encargo de cuidarte a ti y a Amai. Amai, y no se olvide de Yoko, señora Yangmu. Yangmu, claro, a este punto la tigresa espiritual también forma parte de la familia. Tras una pequeña risa por parte de Tamasi y de Amai, el joven finalmente llegó a la página que le interesaba, justo la primera página de varias las cuales iban a ser enteramente dedicados a Korra. Incluso Amai y Yoko inclinaron sus cabezas para poder leer junto a Tamasi. Los tres comenzaron a quedar absortos cuando leyeron el repaso general sobre el nacimiento y la infancia más temprana de Korra, seguido por su entrenamiento de 13 años con el Loto Blanco y su posterior viaje a Ciudad República hace muchísimos años. La lectura de los tres fue repentinamente interrumpida cuando escucharon el característico sonido del canal de noticias en la televisión reportando alguna noticia de última hora, la cual viniendo del Reino Tierra, jamás era una noticia buena desgraciadamente. Presentadora. Lamentamos interrumpir su programación, pero nos ha llegado recientemente información sumamente valiosa y debe ser mencionado. Se ha reportado la captura y el posterior hallazgo de un laboratorio de narcóticos propiedad de los Corazones de Piedra en Gaolin, ciudad natal de la difunta Top Beifon. Se incautaron cientos de litros de precursores químicos para la elaboración de diferentes drogas y sustancias. Un golpe valorado en casi 6 millones de yuanes, que sin embargo, los residentes de Gaolin no celebran, pues esto quiere decir que los Corazones de Piedra ya muestran presencia en una de las pocas ciudades que, hasta la fecha, se creía libre de esta organización criminal, la cual se extiende por todos los estados del país, e incluso se ha reportado presencia de esta organización en la República Unida de Naciones. Tamasi puso una mueca de incomodidad por lo que estaba escuchando en la televisión. Sin pensarlo dos veces, el joven extiende la mano hasta tomar el control y apagar la tele. Tras eso, suelta un suspiro de malestar y resignación. Como si el reportaje hubiera causado un malestar real en el joven maestro tierra. Tamasi. Por esas cosas odio ver el canal de noticias, si quisiera quedarme a ver cómo el país se pudre cada día más, tan solo necesito salir a la calle. Yangmu entra en la sala una vez terminó de comer sus uvas, abrazándose a sí misma con un rostro preocupado y quien la viera bien, podría jurar que también estaba sintiendo miedo, por mucho que tratara de fingir lo contrario y decir que se encontraba de buenos ánimos. Yangmu. Esos infelices no dejan de apropiarse del país. Gaolin presumía de estar limpia de los Corazones de Piedra, y ahora resulta que tenían un laboratorio clandestino frente a sus narices y quién sabe si ese era el único que pusieron en la ciudad. Si uno de los últimos lugares seguros ya no lo es, entonces ningún lugar lo será, ni siquiera nosotros. Tamasi escucha atentamente las palabras de Yangmu. Él sabe perfectamente que cuando su cuidadora abandona su voz cálida y amable, es porque la situación sería como ninguna y efectivamente, lo era, sintiendo otra vez esa punzada de impotencia y rabia que había experimentado cuando volvía a casa junto a Yoko. Tamasi. Sí, eso es verdad, pero han sido muchos años y esos tipos no se han pasado por Uchen, supongo que no somos tan relevantes ni siquiera para ellos. Yangmu. Tal vez eso sea lo único bueno de vivir en esta maldita ciudad. Tamasi no pudo volver a opinar, pues sintió como Amai lo jalaba de la ropa en señal de que estaba buscando la atención de su hermano. Dedicándole una mirada confusa pero también preocupada, como quien sospecha que algo anda mal pero no puede entender qué es lo que anda mal. Amai. Tamasi, no entiendo, ¿qué son los Corazones de Piedra y por qué la señora Yangmu se ve tan preocupada? Me están empezando a dar miedo. Tamasi tuvo el clásico y poderoso impulso de fraternidad al poner una de sus manos sobre la cabeza de su hermana pequeña, revoloteando su suave cabello largo de manera juguetona, en un claro intento por tranquilizar a su hermana. Tamasi.
No te preocupes por eso, Amai, son solo un grupo de criminales desalmados, pero no es nada de lo que debas preocuparte, eso no nos involucra a nosotros y de todas formas, sabes que siempre estoy aquí para asegurarme que nada malo te ocurra. Amai asintió con la cabeza, sintiéndose un poco más segura por las palabras de su hermano, sumado a Yoko, quien estaba acariciándose la cabeza contra el cuerpo de Amai, al sentir la preocupación de la pequeña, queriendo aportar en la tarea de tranquilizar a Amai. Yang-mu, quien se mantenía de pie a pocos metros solo, pudo sonreír suavemente ante la manera en la que Tamasi no dudó en disipar el miedo de su hermana, mirada aprobatoria que Tamasi notó, dedicándole una sonrisa a Yang-mu. Una vez la calma volvió a reinar en la sala, Tamasi, Amai y Yoko volvieron a centrar su atención en la enciclopedia del avatar mientras Yang-mu se retiraba de la sala y se dirigía a su habitación con la intención de descansar su mente de los múltiples problemas que la vida le ponía. Varios días transcurrieron después de esto, Yang-mu se esforzaba en encontrar un nuevo trabajo, pero la suerte no estaba de su lado y cada lugar al que iba, siempre terminaba en un rechazo al no haber lugar para más empleados. En paralelo, Tamasi dedicaba sus días a robar en los diferentes locales de comida que habían en Uchen, ganándose el apodo entre los habitantes como la Roca Blanca, pues su capacidad única en el pueblo para usar tierra control era algo que la gente no podía olvidar, y menos si la usaba para escapar de las autoridades de la manera más ridículamente sencilla, dejando a los oficiales en ridículo. Día tras día Tamasi regresaba a casa con bolsas llenas de comida, muy para el disgusto de Yoko, quien no paraba de atormentar a Tamasi con críticas en forma de rugidos que, aparentemente solo el maestro Tierra podía entender. Las bolsas siempre venían llenas bajo la excusa de gastarse todo su pago para poder tener comida en la casa. Amai no lo ve como algo malo, pero Yang-mu comienza a sospechar cosas que no debería de estar pensando, porque era de Tamasi de quien estaba hablando. Pero cuando vio al joven llegar ya no solo con frutas ni con verduras, sino que con kilos de carne y diferentes jugos a base de uvas y manzanas, Yang-mu supo que algo malo estaba ocurriendo aquí. Después de una cena difícil de tragar debido a sus sospechas sobre el origen de la carne y los jugos, la mujer siguió a Tamasi hasta verlo entrar a su habitación compartida con Amai. Yang-mu se acerca y abre la puerta con delicadeza, temerosa por la conversación que tendría con Tamasi, pero reuniendo coraje sabiendo que era necesario. Al entrar observa al joven leyendo la enciclopedia del avatar. Tamasi no tarda en percatarse de la presencia de Yang-mu, siendo el primero en iniciar la conversación de manera amistosa como era costumbre entre ambos. Tamasi: hola señora Yang-mu, ¿busca algo o me necesita para alguna tarea? Ya le dije varias veces que Yoko no puede tener garrapatas, si ha visto alguna es por los animales callejeros que se meten al patio. Yang-mu no responde, sus ojos se quedan fijos en los de Tamasi con una mirada que mezcla seriedad, pena y vacilación. El maestro Tierra siente el nerviosismo crecer dentro suyo al percatarse de la seriedad que emanaba de Yang-mu. Tamasi: ¿qué pasa? Espero que no haya ocurrido algo malo, Yang-mu. Eso es de hecho lo que me gustaría preguntarte, ¿cómo pudiste pagar la cena de hoy? Tamasi: me gasté mi paga en comprar la comida de hoy, ya lo había dicho, Yang-mu. De acuerdo, digamos que es verdad. ¿Cómo pagaste la cena de anoche? ¿Y la de la noche anterior? ¿Y la anterior a esa? Pues ¿en qué trabajas que tienes una paga tan alta constantemente? Tamasi: y yo, trabajo en una carnicería casi a las afueras del pueblo. Sí, eso es. Yang-mu: Tamasi, ya sabes que eres muy malo para mentir, no hay ninguna carnicería a las afueras del pueblo, y si la hubiera te aseguro que no tendrías la paga para comprar toda esa comida, no existe tal cosa como una buena paga en este maldito pueblo y tú lo sabes. Tamasi se pone aún más nervioso llegando a este punto, gotas de sudor resbalan por su frente mientras su cerebro trabaja a 1000 por hora para encontrar una buena respuesta, pero casi se lleva un cortocircuito al no encontrar nada, optando por una postura más defensiva de lo normal.
Tamasi. Bueno, no importa, lo que importa es que ese trabajo nos da para vivir de manera decente, ¿eso no es algo bueno, acaso? La mujer no responde de inmediato, su mirada penetrante se enfoca únicamente en Tamasi, casi como si pudiera ver su alma, y el joven sabía por años de convivencia con aquella mujer que eso no significaba nada bueno. Y así fue. Yangmu. Tamasi, ¿eres la roca blanca? El joven se queda paralizado ante la pregunta de Yangmu. Obviamente él sabía que efectivamente es la roca blanca, pero decirle eso a Yangmu significaría su suicidio. Por mucho que deteste seguir mintiendo, se ve obligado a seguir ocultando la verdad. Tamasi, ¿qué? Claro que no, es imposible que yo sea ese sujeto porque no soy ningún ladrón y me asombra que tan siquiera lo pienses, seguramente solo porque ese tipo también es maestro tierra. Yangmu. Tamasi, escúchame, no se me ocurrió ni por un segundo que tú pudieras ser ese ladrón solo por usar tierra control, fue porque simplemente no hay otra explicación a la abundante comida que nos has traído tan rápido, te lo dije, simplemente no existe un trabajo tan bien pagado en este maldito pueblo. Además no pienses que soy estúpida, es demasiado conveniente que las cosas que se roba ese tipo, muy curiosamente las traes tú a casa, ¿no piensas que a este punto ya no puedes sostener tu mentira? Tamasi, no es ninguna mentira, yo no soy la Yangmu. Maldita sea Tamasi, dímelo ya de una vez, ¿eres la roca blanca? Todas tus excusas se caen a pedazos, así que no intentes tomarme como una idiota porque no lo soy. Yangmu levanta la voz de una forma que Tamasi había visto pocas veces, sabía que su cuidadora estaba enojada con él y sus constantes mentiras, a este punto ya no valía la pena seguir mintiendo. La respuesta llegó cuando Tamasi, cabizbajo, solo asintió positivamente. Yangmu no sabía qué decir. Pudo deducir la identidad de Tamasi con relativa facilidad, pero independientemente de si lo sabía o no, no estaba preparada para recibir la respuesta positiva de Tamasi. Pero no era el momento de quedarse en shock, reuniendo todas sus fuerzas para la plática que estaba por venir. Yangmu, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que recurrir a algo así? Tú no eres así, esto no fue lo que te enseñé, nos estuviste mintiendo con eso de tener un trabajo para no decirnos que te estabas volviendo un criminal, ¿hasta cuándo pensabas seguir con eso, Tamasi? Tamasi, pensaba hacerlo hasta que consiguieras un nuevo trabajo, no lo hice por gusto, tenía que hacer algo, te despidieron y yo no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo pasábamos hambre. Yangmu. Pero tan siquiera intentaste conseguir un empleo o solo viste que la cosa se puso difícil y recurriste a lo más bajo. Maldita sea Tamasi, ves cómo el pueblo se pudre cada día más y tú contribuyes a su declive, abusando de tu capacidad para hacer tierra control. Tamasi, no me puedes culpar, de no ser por mi decisión ahora mismo estaríamos muriendo de hambre, mis métodos no fueron los correctos, pero era lo que necesitábamos con mayor urgencia. Yangmu, no trates de justificar tus errores, yo te crié mejor que esto, hice lo mejor que pude para inculcarte buenos valores y que no caigas por estos caminos. ¿Estás consciente de que podría entregarte a los guardias para que te lleven a prisión? Tamasi, ¿y por qué no lo haces? Acabo de decirte que soy un ladrón, entrégame y tendrás una boca menos que alimentar. Yangmu enmudeció ante las palabras de Tamasi, su rostro adoptó una mueca de desconcierto la cual no duró mucho, pues unas pequeñas lágrimas comenzaron a escaparse de sus ojos, cosa que provocó un fuerte escalofrío en el cuerpo de Tamasi. Había visto llorar a la mujer más de una vez, pero esta fue la primera vez que las lágrimas fueron su culpa, la sensación era diferente y sumamente desagradable para el joven maestro tierra. Yangmu, no lo hago porque no podría soportar verte en prisión, no lo mereces Tamasi, eres un buen chico, solo cometiste un terrible error al querer ayudar, te conozco Tamasi, sé que no hay malicia en tu corazón. Tamasi quedó callado, su rostro dejaba ver que había una guerra entre sus emociones, aunque Yangmu insistía en decirle lo contrario, no podía creerle, no ahora por lo menos. Tamasi,
Pues, al parecer no soy tan bueno como pensabas. La mujer volvió a enmudecer, sin embargo, su silencio se sintió muy diferente. Era más pesado, incómodo e incluso doloroso tanto para Yangmu como para Tamasi. Yangmu se dedicaba a limpiarse las lágrimas del rostro mientras que Tamasi solo veía, expectante a lo que su cuidadora estaba a punto de decir. Esperaba más regaños y palabras contundentes, pero la sorpresa del maestro tierra fue grande cuando Yangmu habló, pero con un tono bajo y débil, como si la mujer ya no tuviera las fuerzas para continuar con esta terrible discusión. Yangmu, Tamasi, solo deja ese maldito traje, es todo lo que pido. Mañana iré a buscar otro trabajo, pero por favor no vuelvas a hacer esto. Tamasi quedó mudo. Recibir una súplica tan débil y dolorosa era todo lo contrario a lo que imaginaba. Esperaba más gritos furiosos y más críticas hacia sus decisiones, pero esto no. Esto fue tan sorprendente para el joven maestro tierra, que no pudo responder verbalmente y su respuesta llegó en forma de un movimiento positivo de cabeza. Esa respuesta fue suficiente para Yangmu, quien replicó el movimiento, dio media vuelta para dirigirse a la puerta de la habitación. Antes de salir, giró la cabeza para ver a Tamasi nuevamente, volviendo a hablar de forma suave, pero lo bastante fuerte como para ser escuchado por Tamasi. Yangmu, si no lo haces por mí, hazlo por Amai. Ella no merece ver a su hermano encerrado tras las rejas. Piensa en eso, por favor. Finalmente, Yangmu sale de la habitación. El sonido de la puerta al cerrarse fue lo que marcó el final de la conversación. Tamasi estaba hecho un desastre por dentro. Odiaba haber causado tanto dolor en la mujer que lo cuidó y había educado cuando nadie lo había hecho, y ahora la imagen de Amai, destrozada al ser separada de él debido a sus decisiones irresponsables, no dejaba de atormentarlo. Su cabeza daba vueltas mientras las recientes palabras de Yangmu no dejaban de pasarse por su mente. Sin embargo, ya no importaba, lo hecho estaba, y Tamasi decidió tomar el libro de la enciclopedia del avatar. Como si en ese libro pudiera encontrar la paz y el consuelo que tanto necesitaba tras el terrible momento que había pasado entre él y Yangmu. Con suerte encontrará una manera de compensarla, o eso pensaba Tamasi mientras pasaba las páginas de su libro, mientras pequeñas lágrimas caían en el papel de las páginas. Sabía que eso podría dañar al libro, pero no le importaba, ya había dañado a alguien mucho más importante que un montón de hojas y una portada de cuero. Al día siguiente Yangmu estaba lista para emprender su búsqueda de un nuevo empleo, pero se detiene en la puerta para mirar al sofá donde se encontraba Amai sentada viendo la tele, Yoko acostada en el suelo y Tamasi viendo fijamente el suelo con un rostro perdido y falto de emociones visibles. Yangmu siente un nudo en la garganta al ver al joven que es como su hijo tan caído. Siente la necesidad de volver a hablar con el joven, pero se detiene sabiendo que este no es el momento. En su lugar alza la voz para ser escuchada por Tamasi, mismo quien sale del trance en el que se encontraba para levantar la cabeza, encontrándose con la mirada seria pero vulnerable de Yangmu. Yangmu, Tamasi, voy a estar afuera por no sé cuánto tiempo, te encargo que cuides a Amai. Amai, pórtate bien por favor, y hazle caso a tu hermano. Amai, lo haré, no se preocupe por mí, ya sabe que soy una niña bien portada. Respondió con una radiante sonrisa que reflejaba pureza e inocencia en su estado más puro, en un terrible contraste con su hermano mayor, quien mantenía un rostro seco y sin emociones más allá de la penumbra que solo Yangmu y Tamasi podían entender. La matriarca del hogar asintió a secas, retirándose del hogar tras cerrar la puerta detrás de ella. Tamasi quiso detenerla y ofrecerle una disculpa, pero su cuerpo no pudo reaccionar e incluso, de haberlo hecho, no sabría qué decir, pues su mente era incapaz de formular una disculpa convincente. Amai pudo sentir la inusual tensión que había entre su hermano y la mujer que era como su madre, pero su mente inocente no podía encontrar una explicación razonable. Mientras que Yoko levanta la cabeza para observar a su amigo, ella podía darse una idea de lo que había ocurrido, pero decidió callar, acostándose nuevamente y confiando en que Tamasi sabrá afrontarlo.
Los minutos pasaron rápido. Amai, que hasta ese entonces se veía entretenida con la televisión, adoptó un rostro desinteresado mientras pasaba vagamente por los canales. Tamasi mira cómo su hermana parecía estar en disconformidad con algo, viéndose obligado a intervenir en los problemas de su pequeña hermana. Tamasi, ¿ocurre algo, Amai? Hace rato te veías más animada y ahora tienes un rostro que no me gusta. Amai, eso fue porque hace rato estaban pasando las caricaturas, pero terminaron y no hay nada divertido en la tele. Vamos, televisión, fuiste inventada para entretener gente, no hagas que me aburra. Le fue imposible a Tamasi no dejar salir una pequeña risa por su hermana, exigiéndole algo a la tele como si ésta pudiera obedecer. Pasa una mano sobre el cabello de su hermana, revolviéndolo cariñosamente, provocando las risas de la niña, quien sostuvo la mano de Tamasi para detener sus caricias de forma débil, casi como si realmente no quisiera que Tamasi dejara de jugar con su cabello. Tamasi, bueno, quizás podamos salir a dar un paseo para pasar el tiempo juntos. ¿Te gustaría salir a dar una caminata conmigo? Amai abre un poco sus pequeños ojos por la sugerencia que su hermano le presentaba. Su mirada se torna un poco pensativa mientras se negaba a soltar la mano de Tamasi. Amai, pero la señora Yangmu nos encargó la casa mientras ella no estaba. ¿Deberíamos salir de casa? Tamasi, Yangmu solo me dijo que te cuidara, no necesariamente que nos quedáramos encerrados. Además, ella misma dijo que tardaría horas en volver y nosotros solo saldríamos unos minutos. Yoko, ¿quieres venir tú también? La tigresa espiritual alza la cabeza y responde de manera positiva con los rugidos que solamente Tamasi era capaz de entender. Amai también asiente en señal de aceptación ante la idea de Tamasi. Una vez todo estuvo decidido, Tamasi sube a su hermana sobre Yoko para que evitara cansarse por la caminata. Los tres salen de casa para recorrer una pequeña parte del pueblo. Amai se veía más entretenida recorriendo el pueblo sobre el lomo de Yoko a juzgar por su sonrisa. Tamasi también sonríe al sentir que finalmente hizo algo bueno. Su pequeño paseo se extendió más de lo esperado. Cuando habían llegado casi al final de Uchen, Tamasi estuvo a punto de decir que tomarán otra ruta, cuando a lo lejos pudo observar un gran número de camionetas acercarse al pueblo. Eran casi 10 camionetas según lo que pudo contar rápidamente, acompañados por una docena de motocicletas. Esto era extraño, rara vez alguien llegaba a Uchen en vehículos, y el ver a tantos acercarse al pueblo, despertó una pequeña inquietud dentro suyo que poco a poco comenzaba a crecer conforme los vehículos se acercaban. Amai y Yoko percibieron la inquietud de Tamasi. La pequeña niña no comprendía muy bien la actitud de su hermano, mientras que Yoko permaneció alerta por puro instinto. Los vehículos se acercaron hasta detenerse justo en la entrada del pueblo. Los habitantes de Uchen comenzaron a acercarse al igual que algunos guardias. El terror se hizo presente en los habitantes del pueblo cuando vieron que los autos y motocicletas venían decoradas con la bandera del terrible grupo criminal de los Corazones de Piedra. Banderas moradas con un corazón de piedra negra, atravesado por 2 cuchillos por los costados. Hombres comenzaron a bajar de los autos mientras que los motociclistas también se levantaban de su moto. Uno de los hombres se adelantó al resto mientras cargaba un megáfono en las manos. Este sujeto vestía con los colores morados de la organización, teniendo el corazón y los cuchillos en el pecho, abarcando la mayor parte de la camisa que poseía. Este hombre, el cual parecía tratarse del líder de este grupo, alzó el megáfono para empezar a hablar. Muy bien, todos presten atención porque no voy a repetir este mensaje. A partir de este preciso momento, el pueblo de Uchen es propiedad de nosotros, los Corazones de Piedra. Si se portan bien y no nos causan problemas, podrán seguir con sus vidas. Pero, para los que quieran hacer una objeción, el líder baja su megáfono, y en un rápido y despiadado movimiento lanza una llamarada de fuego desde su mano, impactando en un hombre cualquiera de la multitud.
Todos veían horrorizados como este hombre gritaba en agonía al ser consumido por las llamas hasta que finalmente sus gritos se detuvieron, dejando nada más que un cuerpo casi irreconocible por las llamas. Justo eso es lo que le va a pasar a cualquier imbécil que se crea valiente, así que más vale que el mensaje les haya quedado bien claro, porque no lo voy a repetir. Todos los presentes sintieron el verdadero miedo apoderarse de sus cuerpos, el pueblo no podía ser más miserable y ahora este horrible grupo llegaba para apropiarse de él. Incluso los guardias temblaban, impotentes ante la sola idea de enfrentarse a estos hombres. Por su parte, Amai estaba aterrada, aferrando su rostro al cuello de Yoko como si quisiera no ser vista por aquellos hombres. Yoko estaba sorprendida pero dejó que Amai buscara consuelo en ella. Pero Tamasi era distinto. Sus ojos estaban abiertos como los demás, pero él no sentía miedo en sí mismo, sentía rabia, una poderosa y terrible rabia. Su pueblo había sufrido durante años y ahora llegaban estos malditos criminales a convertir la vida de los habitantes del pueblo en un infierno. Sus dientes rechinan, sus puños son cerrados y las venas de su frente se hicieron más notorias. Tal vez no había sido la mejor persona, ni había tomado las mejores decisiones, pero una cosa era segura, y esa era que no iba a permitir que su pueblo de origen se convierta en la nueva conquista de estos monstruos. Tamasi, Yoko, te encargo a Amai, llévala a casa y cuídala por mí, yo los alcanzaré en un momento. Ordenó con voz grave y seria mientras sacaba una liga de sus bolsillos para amarrar su larga cabellera. Yoko y Amai abrieron sus ojos por la orden de Tamasi. La tigresa espiritual estaba confundida, pero la hermana de Tamasi se empezó a preocupar profundamente. Ella conocía mejor que nadie a su hermano y por eso podía identificar muy bien cuando Tamasi estaba a punto de hacer una locura. Amai, espera, hermano. ¿Qué es lo que piensas hacer? No seas tonto, vámonos ahora mismo de aquí, este no es el momento para tus ataques de estupidez. Tamasi voltea para ver a su hermanita, la preocupación en su rostro era palpable y las pequeñas lágrimas que amenazaban con salir de sus ojos solo sirvió para conmover aún más a Tamasi. Sin embargo, su decisión ya había sido tomada, muy para el pesar de Amai. Tamasi baja la mirada para encontrarse con los ojos de Yoko. La tigresa con alas lo veía con expectación, esperando las palabras de su compañero. Yoko no era tonta, también conocía a Tamasi por lo que sabía que su gran amigo había tomado una decisión. Tamasi vuelve a alzar la cabeza para encontrarse con la mirada de Amai, ahí volvió a hablar, con una voz casi susurrante. Tamasi, escucha Amai, tengo que hacer algo, este pueblo no puede caer en manos de estas bestias y yo voy a impedirlo. Amai, pero ¿por qué tienes que hacerlo tú? Por favor Tamasi, no es el momento de jugar a ser un héroe, vámonos rápido de aquí y esperemos a la señora Yangmu en casa. Tamasi, no voy a hacer eso, no voy a dejar que los corazones de piedra se queden con el pueblo, haré esto por el lugar en el que nací y por protegerte a ti de vivir en un infierno en el que no mereces estar. Amai. Para mí el infierno es imaginar que te pierdo porque quisiste ser un héroe yendo en contra de esos hombres, entiéndelo hermano, si algo horrible te pasa yo no podría soportarlo, vámonos de aquí por favor. Tamasi sintió un nudo en su garganta, sabía que su hermana no quería que defendiera el pueblo y entendía el porqué, sin embargo, no podía retroceder ahora. Imaginar a su hermana viviendo bajo la amenaza de los corazones de piedra era algo que simplemente no podía aceptar. Su hermana ni la gente de Uchen se lo merecían y él ya había decidido impedirlo, por lo que su semblante permaneció serio y determinado en su objetivo. Tamasi, Yoko, llévatela por favor, vayan a casa y cuídala mientras estoy ocupado, prometo que los voy a alcanzar después. Antes de que Amai pudiera responder, Yoko da la vuelta y comienza a correr de regreso a casa, cargando a Amai sobre su lomo.
La niña apenas pudo gritar el nombre de su hermano antes de tomar la suficiente distancia como para perderlo, no sin antes ver que Tamasi le dedicaba una sonrisa tranquila, en un intento de sembrar confianza en Amai, aunque incluso ella pudo notar que su hermano se veía quebrado y temeroso. Yoko también estaba preocupada por Tamasi, pero sabía que su amigo era un completo obstinado, por lo que solo le quedaba cuidar a Amai e implorar que todo salga bien para Tamasi, corriendo con Amai en lomo mientras la niña patalea y grita desesperada para que la tigresa volviera con su hermano. Una vez solo, Tamasi se armó de coraje y valor para salir corriendo en dirección a los miembros de los corazones de piedra. Cuando los criminales menos lo esperaron, vieron a un joven salir impulsado hacia arriba gracias a un repentino levantamiento de tierra, pasando por los habitantes de Uchen, quienes levantaron sus cabezas en estado de shock. Cuando Tamasi cayó al suelo, golpeando la tierra con su puño, levantando grandes pedazos de tierra y rocas alrededor suyo, mismas que el joven no dudó en lanzar al grupo de criminales, convirtiendo los grandes escombros de tierra en veloces proyectiles. Sin embargo, los criminales fueron rápidos, dos maestros tierra se adelantaron y formaron entre ambos dos paredes de tierra para bloquear los proyectiles de Tamasi, mientras los civiles y hasta guardias corrían para refugiarse de la batalla y los criminales improvisaban una formación. Tamasi no tarda en actuar, un puñetazo fue suficiente para derrumbar la pared de sus enemigos y sin tiempo que perder, comenzó a agrietar la tierra frente a él, obligando que los corazones de piedra se suban a sus vehículos y comiencen a retroceder para no quedar atrapados en los agujeros que comenzaban a formarse. Uno de ellos, el líder del grupo, se dio cuenta que la estrategia de Tamasi era alejarlos para mover la pelea lo más lejos de Uchen que fuera posible. Oigan todos, este mocoso quiere romper nuestra formación, no se lo permitan y ataquen de una vez. Ya escucharon al señor Flama, ataquen ya. Gritó uno de los criminales antes de lanzar una llamarada de fuego hacia Tamasi, acompañado de otros maestros fuego y hasta de maestros agua, quienes cargaban grandes tanques de agua en las camionetas de los criminales. Tamasi fue rápido, levantó un muro de tierra que debió servir como un escudo, pero fue destruido por un maestro tierra antes de que Tamasi pudiera terminarlo, obligando al joven a correr de su posición para esquivar el ataque conjunto. Tamasi pudo esquivar este ataque, pero el líder, ahora conocido como Flama, fue rápido, y junto al resto de maestros fuego lanzaron sus llamaradas contra Tamasi, quien apenas tuvo los segundos necesarios para levantar otro muro, el cual no pudo resistir el asedio y explotó, causando que el joven saliera volando hasta caer al suelo con un golpe duro en su espalda. Tamasi pudo sentir cómo se le salía el aire al impactar contra el duro suelo de tierra. Sin embargo, el castigo estuvo lejos de terminar, pues uno de los maestros tierra levanta un pilar justo debajo de la espalda de Tamasi. El golpe brutal hizo sentir cómo su columna se doblaba casi hasta al límite de romperse al momento de salir disparado hacia arriba por el impacto. Pero los criminales no daban un segundo de respiro para el joven maestro, pues un tentáculo de agua por parte de uno de los criminales lo bajó violentamente contra el suelo, sujetándolo por la pierna, momento donde su espalda volvió a chocar contra el duro suelo. El maestro agua aprovechó su posición en una de las motos para encenderla y conducir a máxima velocidad, mientras el cuerpo de Tamasi era llevado a rastras, y los maestros tierra levantaban pequeñas rocas para que el cuerpo del joven comenzara a sufrir daños como moretones y heridas abiertas que comenzaban a sangrar y rasgar su ropa. Tamasi quería gritar, el dolor en su cuerpo era algo que jamás había experimentado, podía sentir cada fragmento de roca cortando su piel como cuchillos y la sangre que comenzaba a escapar de su cuerpo. Sin embargo, no podía gritar, no podía darles el gusto a estos tipos de verlo débil y derrotado. Por el rabillo del ojo pudo observar a ese tal Flama, encima de una de las camionetas, mirando su tortura con una sonrisa tan burlona como sádica a la vez. Ese es el líder, si lo derroto a él primero, el resto quedará desconcertado y tendré valiosos segundos de ventaja, fueron los pensamientos de Tamasi al momento de llenarse nuevamente de determinación.
Usó el pie que aún tenía libre para dar un pistón en el suelo y levantar un pilar que sacó volando la moto y al maestro agua junto con ella. El tentáculo de agua se había ido y con eso Tamashii pudo liberarse. Se obligó a sí mismo a ponerse de pie y comenzar a correr hacia donde se encontraba Flama. Antes de ser atacado por los demás criminales, Tamashii vuelve a ser impulsado por uno de sus pilares para salir volando contra el líder de este grupo. Tamashii sintió que el mundo se puso en cámara lenta mientras él se estaba preparando para caer sobre Flama y rematarlo rápidamente en el suelo. Pero para su desgracia, Flama fue más rápido de lo que él pensó. Al líder de los criminales solo le tomó unos segundos alzar la mano y liberar un poderoso torrente de llamas, la cual Tamashii apenas pudo bloquear con sus brazos. El joven maestro tierra sintió el horrible ardor del fuego sobre su piel, la cual fue quemada rápidamente pues las telas de su ropa sucumbieron de inmediato. Para el horror de los habitantes de la ciudad que se quedaron viendo la batalla, vieron como el único valiente en oponerse a este grupo salió volando por la potencia de la llamarada del líder. Tamashii volvió a caer al suelo, pero esta vez fue diferente pues el dolor del choque casi ni lo sintió, pues su cuerpo estaba procesando un dolor mucho más intenso, pues las secuelas del ataque de Flama aún se sentían. Tamashii ya se había quemado accidentalmente en el pasado, pero esto sencillamente no tenía punto de comparación. El pobre chico ni siquiera se atrevía a ver las heridas de sus brazos por miedo a que lo que viera fuera algo mucho peor que el dolor que sentía. Los criminales quisieron acercarse y rematar al chico, pero Flama los detuvo con un movimiento de sus manos. Él quería tener el placer de hablar con el joven antes de darle un final. Flama. Observen todos al héroe Duchen, el maldito mocoso que pensó que en verdad iba a tener posibilidades contra nosotros. Por favor denle un aplauso, es lo mínimo que se merece este pobre iluso. Grita con una voz llena de ironía y desdén, mientras que sus compañeros hicieron caso y comenzaron a aplaudir burlonamente mientras se reían en la cara de Tamashii. El joven maestro tierra no tuvo nada que decir, realmente se sentía humillado y derrotado. Otra vez se estaba negando a mostrarlo, pero a este punto no servía ocultarlo. Su cabello largo se había soltado, su espalda estaba rasgada y con heridas que aún ardían, y ni siquiera quería pensar en sus brazos, de los cuales brotaba un desagradable olor a tela y a carne quemada. El líder sonría ante el estado tan lamentable del joven, volviendo a relucir la lengua afilada que el líder tenía. Flama. Un momento, ¿te pareces a alguien, verdad? Pero no logro recordar a quién, ¿o es verdad? ¿Te pareces al avatar Korra? Solo mírate, eres igualito a ella. Tengan cuidado chicos, la avatar Korra ha vuelto para acabarnos a todos. Oh por favor avatar tenga piedad de nosotros. Grita con mordaz desdén y respeto en la voz, mientras que los corazones de piedra comenzaron a reír y a burlarse de Tamashii por su parentesco con la difunta avatar. Tamashii enrojece de vergüenza al sentir cómo era humillado por estos criminales. Cada aplauso sarcástico y risa burlona eran como golpes directos y despiadados a su orgullo y su valor con el cual había iniciado la batalla. En primer lugar, el miedo, la ira, la vergüenza y la impotencia se mezclaron para que Tamashii decida encerrarse entre paredes de tierra y roca, una barricada muy improvisada en lo que se le ocurría algo. Por favor Tamashii, piensa en algo, no te puedes rendir ahora, así que tienes que pensar en algo debo poder hacer. Grita el joven para sus adentros, mientras la desesperación lo consumía poco a poco. Trataba de ser fuerte y pensar en alguna forma de remontar el combate, sin embargo su mente estaba en blanco, no podía construir estrategias o cualquier cosa que le pudiera dar una mínima ventaja. Tamashii no pudo más, su cuerpo dolía y su mente también, tan solo se dejó caer para comenzar a llorar. Sus lágrimas resbalaban por sus mejillas y algunas incluso se mezclaban con la sangre que había en su rostro. Su coraje y valentía de hace minutos se habían ido, dando paso a las emociones más vulnerables de Tamashii. Fue un idiota al pensar que esto fue una buena idea. Sus emociones nublaron su juicio y ahora mismo estaba a punto de pagar las consecuencias.
Lo siento Amai, lo siento Yangmu, lo lamento Yoko, pero creo que no podré cumplir mi promesa de volver a casa. Mientras el mundo de Tamashii se venía abajo en el interior de su pequeño refugio, Flama observó esto con una mueca disgustada y decepcionada. Al parecer el líder de los criminales esperaba un poco más del joven, que tuvo el valor de enfrentarlos. Flama. Eso fue todo. Vaya, esperaba que Korra Jr. ofreciera un reto más interesante. Bueno, ¿qué se le puede hacer? Al final de Avatar solo tenía la cara. De acuerdo caballeros, vamos a matar al mocoso de una vez, solo nos hace perder tiempo. Ordena Flama con una voz fuerte y decidida en acabar con esto de una vez. Los corazones de piedra se acercaron al refugio improvisado de Tamashii. Los maestros fuego lanzaban poderosas llamaradas, los maestros tierra levantaban grandes rocas del suelo y las estrellaban contra los muros de tierra de Tamashii, mientras los maestros agua hacían lo propio, tratando de destruir los muros con potentes golpes con látigos de agua. Adentro de las paredes Tamashii poco a poco caía en la desesperación, sus muros no iban a resistir mucho tiempo y una vez que la tierra ceda, su vida llegará a su fin. Tamashii no quería que esto acabara así, quería salir y volver a luchar, pero su cuerpo maltrecho no se lo permitía. La desesperación era palpable, hacía sobreesfuerzo para que su cerebro pensara en un plan o estrategia que le permita ganar, pero no hubo nada. Cuando Tamashii sintió que ya todo estaba perdido para él y no había forma de salir de esta, Tamashii siente una voz cálida, serena y compasiva pero a la vez fuerte y de carácter indomable susurrarle el oído. Una voz que jamás había escuchado, pero que inmediatamente supo reconocer sin duda alguna, era la voz del avatar Korra quien le estaba hablando en este momento. Tamashii, no puedes perder ahora, sé que aún tienes mucho que ofrecer en esta pelea. Me encantaría poder contarte todo, pero tienes muchas cosas que hacer en este momento. Te lo contaré todo a su debido tiempo, pero quiero que tengas siempre presente una cosa, siempre vas a contar con mi guía y apoyo incondicional en este viaje que te espera. Avatar Tamashii. En ese momento, todo fue claro para Tamashii. En el exterior los corazones de piedra seguían atacando los muros de Tamashii, la intención era destruirlos y acabar con el joven maestro tierra, pero los muros explotaron por sí solos, lanzando rocas y tierra a una velocidad aterradora, causando que algunos vehículos impactados salieran volando y cayendo casi destruidos por la potencia del impacto. A su vez que los desafortunados, en ser impactados por las rocas, cayeron fulminados al suelo para no volver a levantarse. Los criminales y entre ellos Flama se mostraron sorprendidos, a su vez la gente del pueblo que permanecía escondida y ajena a la batalla, comenzó a salir poco a poco. Pero no solo ellos, las criaturas espirituales que vivían en el pueblo comenzaron a llegar de manera apresurada, como si no quisieran perderse lo que estaba sucediendo, como si en el fondo ellos ya supieran lo que estaba pasando. El polvo de tierra se disipa por el viento, revelando a un Tamashii muy diferente al de hace apenas unos minutos. Aquel joven que estaba siendo vencido por los corazones de piedra, ahora emitía una poderosa presión encima de todos los presentes, como si un poder fuera de la comprensión se hubiera manifestado en el cuerpo del joven maestro. Tamashii alza lentamente su cabeza hasta que sus ojos, ahora blancos y con potente brillo, se enfocaron en el grupo de criminales frente a él. Las criaturas espirituales gritaron de emoción por lo sucedido, los espíritus fueron los primeros en percatarse de lo que acababa de suceder, mientras que los civiles en Uchen poco a poco comenzaban a caer en cuenta del evento que se desarrolla frente a ellos. Los corazones de piedra se voltearon a ver entre sí, sumamente confundidos y algunos incluso asustados. Sin embargo era Flama, el líder, quien enmudeció de terror al reconocer aquellos ojos blancos. Su cuerpo temblaba pese al clima cálido del terreno, la adrenalina se hizo presente como cuando un animal más pequeño se encuentra con un depredador más grande y poderoso que él.
El desdén y la burla sádica en su rostro se esfumaron inmediatamente ante aquellos ojos blancos. Flama estuvo cerca de ordenar una retirada inmediata, de no ser porque Tamasi levantó múltiples pilares de tierra, los cuales comenzaron a salir del suelo sin un patrón reconocible, como si la tierra misma se hubiera rebelado contra los criminales. Múltiples corazones de piedra fueron impactados por los pilares y salieron volando decenas de metros, mientras que los pilares también salieron por debajo de los vehículos, causando la destrucción de múltiples camionetas y motos en las que los criminales habían llegado. Por suerte Flama tuvo la velocidad para saltar de su camioneta y esquivar uno de sus pilares, una suerte que no corrieron muchos de sus compañeros, pero los que sí lo hicieron no dudaron en atacar. Los maestros agua extendieron sus látigos acuáticos para golpear a Tamasi, pero este, con una velocidad que no tenía hace un momento, pudo esquivar los ataques y, llevado por nada más que la furia, dio un pisotón que provocó que la tierra se abriera frente a un pequeño grupo de criminales, los cuales cayeron hacia un profundo hueco sin fondo, mismo que Tamasi no dudó en cerrar para eliminar a estos criminales sin compasión. El maestro tierra gira su cuerpo para ver con puro desprecio a los corazones de piedra, quienes ahora temblaban y veían a Tamasi con terror en sus expresiones. Algunos incluso levantaron las manos en señal de rendición. Sin embargo, esto fue algo que al Tamasi en este estado poco le importó. Levanta dos pilares de roca al lado de él, y con solo apuntar su brazo hacia sus enemigos, los pilares comenzaron a romperse en trocitos, los cuales fueron disparados hacia los criminales, los cuales fueron impactados por pequeñas balas de roca por todo su cuerpo. Entre tanta brutalidad y caos apoderándose del lugar, Flama pudo correr de las balas mientras veía a sus compañeros caer al suelo sin tener tanta suerte. El líder pudo escabullirse entre una de las motos que habían quedado intactas del arrebato de ira de Tamasi, y aprovechando el descontrol del joven, pudo subirse y tratar de encenderla, cosa difícil pues su cuerpo temblaba como loco y apenas respondía a sus movimientos. Finalmente pudo encender el motor y salir disparado del lugar, con su mente hecha un desastre por la experiencia que acababa de vivir en aquel pueblo, que debió ser una captura fácil. El frenesí de Tamasi era tal que ni siquiera pudo percatarse que uno se le había escapado, y Flama solo podía agradecer eso. Cuando los pilares de Tamasi se agotaron y apenas quedaban unos cuantos corazones de piedra refugiados en una pared construida por el último maestro tierra que quedaba, Tamasi dio fin a la batalla al causar que la tierra bajo los enemigos explotara como si hubiera habido una bomba debajo de ellos. La explosión terrestre de Tamasi fue tan potente que no hubieron rastros que reconocer de los últimos corazones de piedra que quedaron, más allá de la sangre que comenzó a caer al suelo como si de lluvia se tratase. Finalmente, todo había terminado. Tamasi se mantuvo de pie por unos segundos antes de caer al suelo, perdiendo aquel brillo de sus ojos y regresando a sus iris azules de siempre. Pero también regresó su conciencia y pensamiento claro, y lo primero que observó fue el desastre que él había causado. La tierra era irregular, habían múltiples restos de autos mientras que otros estaban envueltos en fuego debido a que llegaron a explotar. Sin embargo, fue la sangre la que auténticamente lo rompió. Observó la sangre que él mismo había derramado y recordó las vidas que acababa de quitar a sangre fría. Ni siquiera pudo decir o hacer algo, pues su mente había entrado en un estado de shock. Su cerebro se había apagado por lo que había hecho. En su rostro no se podía ver ninguna expresión. El chico no había muerto, pero tenía el rostro de un cadáver ahora mismo. Lentamente comenzó a mover la cabeza en dirección a su pueblo. Su rostro muerto fue rápidamente cambiado por uno de sorpresa y miedo cuando las vio ahí. Justo a las puertas del pueblo se encontraban Yoko, Ama y Yangmu, viéndolas con asombro e incredulidad, acompañadas por los espíritus y habitantes del pueblo que se habían aglomerado. Yoko tenía un rostro sorprendido, sus ojos fijos en Tamasi mientras asimilaba que aquella sensación del despertar del avatar que la había hecho volver resultó ser real.
Amai estaba impactada, pero no en un mal sentido. Sus ojos y boca estaban abiertos como un niño que acababa de ver la cosa más increíble del mundo, viendo a su hermano como una especie de héroe de leyendas, mientras que Yangmu era la que mostraba las emociones más profundas. Estaba desconcertada, impactada, incrédula, confundida y preocupada al llevarse una mano al pecho por haber visto en acción a su niño, al escuchar que entre los ciudadanos contaban la noticia de que Tamashii estaba luchando contra los corazones de piedra. No lo quiso creer, pero al verlo con sus propios ojos, sintió que su corazón estuvo a punto de salirse de su cuerpo. Mientras sus seres queridos quedaron helados, los demás habitantes de Uchen se apresuraron en salir corriendo en dirección a Tamashii. Cuando el joven menos se lo esperó, ya tenía a casi todo el pueblo rodeándolo junto a múltiples criaturas espirituales, las cuales también se adelantaron para observar al espíritu todopoderoso en persona. Ese es Tamashii, es uno de los niños de Yangmu. Tamashii es el avatar. Tamashii es el avatar nació en Uchen. Finalmente algo bueno ocurre en este maldito pueblo. Avatar, harás algo por ayudarnos y mejorar Uchen. Oigan, pero no se dan cuenta. Este niño es el maestro tierra que nos estuvo robando hace días. Cállese, viejo amargado. Este niño es el avatar y encima acaba de salvarnos de los corazones de piedra. Avatar Tamashii, por favor, tienes que hacer algo por ayudar al pueblo. Cada vez es más difícil mantener a mi familia. Avatar Tamashii, esperamos que usted haga algo por ayudarnos en Uchen. Necesitamos un cambio y usted está aquí. Por favor, no deje a su suerte al pueblo que lo vio nacer. Cientos de comentarios como esos comenzaron a llenar los oídos de Tamashii. Podía oír a cada habitante del pueblo mencionar su nombre y llamarlo avatar. Sus oídos y cerebro le dolían por la sobrecarga sensorial que estaba experimentando. Mientras tanto, Yangmu se abría paso entre la multitud, con ayuda de Yoko, quien mantenía a Amai en su lomo. Pudieron llegar hasta donde estaba Tamashii. Sin tiempo que perder, Yoko suelta un potente y amenazante rugido que provocó el susto y el miedo entre las personas quienes estuvieron sus palabras, a la que Amai se ponía un dedo sobre la boca para indicarles que guardaran silencio. Yangmu se acerca a Tamashii para agacharse junto a él. La mujer observa horrorizada los moretones en su cuerpo, la ropa rasgada y las heridas abiertas que la batalla había dejado. Pero lo peor fue ver las quemaduras que sufrió Tamashii en sus brazos, ver a Tamashii, el chico que era prácticamente su hijo, en un estado tan grave y vulnerable fue algo que le partió el corazón y tuvo que usar su mayor esfuerzo para no desmayarse y en cambio, buscar las palabras para decirle a su niño en un momento tan complicado. Yangmu. Tamashii, vamos rápido. La mujer no tuvo tiempo para terminar sus palabras antes de que Tamashii sacara las suficientes fuerzas para levantarse y salir corriendo, pasando rápidamente entre las personas y los espíritus que lo observaban. Nadie excepto Yangmu se dieron cuenta que la mente del joven estaba hecha un desastre. Tenía tanto que procesar y asimilar sobre cómo su vida y la percepción de sí mismo cambió en un lapso de tiempo tan corto, y reflexionar sobre qué hará a continuación ahora que sabe que es el avatar, y para todo eso Tamashii corrió sin parar hasta el lugar más seguro y familiar que conocía, su propia casa. Yangmu vio esto y no dudó ni un segundo en correr tras Tamashii, seguido por Yoko y Amai, y en menor medida los habitantes y espíritus del pueblo, quienes seguían entusiasmados con la idea de hablar con el avatar. Al llegar a su hogar, Yangmu entró de manera apresurada a la casa, sin percatarse del agujero que había ahora en su patio, lugar donde Tamashii guardó su traje de ladrón. El resto de las personas también habían llegado para reclamar la presencia de Tamashii, mientras Yoko y Amai se quedaron afuera para apaciguar a la multitud. Mientras esto ocurría, Yangmu se apresuró en llegar a la habitación de Tamashii, no sin antes pasar por un pequeño botiquín guardado en el baño. Yangmu, ya con botiquín en mano, abrió la puerta de la habitación para encontrarse con Tamashii sentado en su cama, con el traje de roca blanca a un lado y sosteniendo el libro de la enciclopedia del avatar.
Tamasi ni siquiera se molestó en dirigirle la mirada a Yangmu, sus ojos vacíos se mantuvieron enfocados en el libro, casi como si tratara de buscar respuestas o guía entre las páginas del libro, las cuales mostraban la sección dedicada al avatar Korra. Un ligero suspiro sale de la boca de Yangmu antes de sentarse junto a Tamasi, abriendo el botiquín para empezar a curar sus heridas sin presentar resistencia o reacción alguna por parte del joven. Tamasi se mantuvo callado cuando Yangmu comenzó a curarlo. Su rostro se mantuvo frío, pero suelta una pequeña pregunta sobre algo de lo cual se había olvidado por todo el desastre que había sido el día. Tamasi, ¿pudiste conseguir un trabajo? Yangmu, sí, tuve suerte en una pequeña tienda de ropa, empiezo mañana, esa era la sorpresa que quería darte a ti y a tu hermana cuando llegara a casa. Tamasi, lamento haber arruinado esa sorpresa, hubiera sido muy lindo escucharla en circunstancias normales. Yangmu, no te preocupes por eso, sin embargo hay que hablar de esto. ¿Eres el avatar, cierto? La pregunta de Yangmu cargaba con un tono suave en la voz, queriendo aparentar tranquilidad mientras hablaba y le ponía ungüento a las quemaduras de Tamasi, pero era innegable la preocupación y el miedo que sentía por aquel chico al que amaba como a un hijo. Tamasi no respondió inmediatamente, aún demasiado sorprendido por todo lo que había ocurrido en un lapso de tiempo tan corto. Aunque eventualmente la respuesta llegó, no tenía la característica energía y humor del joven, pero hizo lo mejor que pudo para sonar mínimamente más tranquilo que hace un momento, más para tranquilizar a Yangmu que por otra cosa realmente. Tamasi, sí, sigo sin poder creer que yo lo sea, pero es innegable, ella me habló, puso su dedo sobre una ilustración de Korra en la enciclopedia, el mensaje fue claro pero para Yangmu no dejaba de ser una idea sorprendente y casi fuera de este mundo. Yangmu, entiendo, pero ¿qué piensas hacer ahora? Nuevamente Tamasi no respondió de inmediato, pero un pequeño escalofrío recorrió todo su ser ante la idea de pensar en qué hará ahora que su vida ha dejado de ser la de antes. La respuesta llegó con un cambio en el tono de Tamasi, pues se notaba un esfuerzo por controlar la voz y no volver a romperse, no frente a Yangmu. Tamasi, no lo sé. No sé qué hacer ahora, hace apenas unas semanas era un chico cualquiera en el pueblo, pero ahora resulta que soy el maldito avatar y ahora la gente del pueblo espera mucho de mí y quieren que yo arregle el pueblo y sus vidas cuando ni siquiera sé qué hacer con la mía. El intento de Tamasi por parecer tranquilo y neutral fue un fracaso, alza la voz dejando en evidencia su vulnerabilidad al esforzarse por no volver a llorar. Yangmu terminó de aplicarle el ungüento y de ponerle vendas en sus brazos aún quemados por la terrible batalla contra los criminales. Decir que no admiraba la fortaleza de Tamasi sería mentir, pero ver las heridas en el cuerpo de su hijo fue como si esos daños se hubieran traspasado a su cuerpo y los sintiera ella misma en carne propia. Un primer vistazo de las horribles cosas a las que Tamasi enfrentará como avatar y solo pensarlo le provoca un escalofrío y un dolor abominable en el pecho. Pero por más que le duela, comprende perfectamente que la situación es mucho más grande que ella y sus preocupaciones por Tamasi. Por ende, pone una mano sobre su hombro para recibir la atención de su hijo. Yangmu, para mí tampoco es fácil, ¿tienes idea de lo que significa para mí saber que ese niño al que crié desde joven y al que amo como a mi propio hijo resulta que ahora debe cargar con el peso de guiar al mundo? Me encantaría poder hacer algo y que no seas tú el que deba cargar con los problemas de un avatar, pero no hay nada que hacer, la situación es mucho más grande que yo, solo la vida sabe el porqué de las cosas y solo tenemos que aceptarlas. Ahora debo salir y calmar a la multitud de afuera, tú por ahora debes descansar, lo mínimo que te mereces por salvarnos hoy. Yangmu salió tras terminar de curar a Tamasi, odiaba ese sentimiento de impotencia que le carcomía el cuerpo, pero ella misma sabía que no había mucho que hacer ahora, por lo que prefirió salir y darle un tiempo a solas a su hijo. Al encontrarse solo nuevamente, Tamasi respira hondo antes de dejarse caer a la cama. Descansar era algo difícil cuando podía escuchar los gritos de la gente, incluyendo los de su propia familia tratando de calmar la situación.
El joven maestro solo quería desaparecer y dejar de escuchar los gritos del pueblo que aclaman la presencia de su avatar. Intenta protegerse del sonido del mundo exterior al cubrirse la cara con una almohada, pero incluso así algo del ruido llegaba a filtrarse. El joven avatar hubiera seguido ahogándose en su frustración y temores de no ser porque sintió que alguien más se había sentado en la cama junto con él. Apartó la almohada para abrir sus ojos en asombro, pues ella estaba ahí. Ese cabello, su porte, sus ropajes azules, era el avatar Korra, quien miraba a su sucesor con un semblante tranquilo pero empático hacia él, pues podía sentir todo lo que él sentía. Korra. Fue un primer día difícil, cierto. Tamashii, difícil. Tal vez, pero este día no me importa, lo que me importa es cómo serán los días siguientes a este. Korra. Vaya contraste. Cuando yo supe que era el avatar, estaba emocionada por usar todos los elementos y hacer toda clase de cosas increíbles para que la gente me admire y quedar en la historia. Claro, antes de saber de las responsabilidades que conlleva este título. Tamashii. Pues al menos tú tuviste la ilusión de ser el avatar, yo no. Hace apenas unas semanas estaba teniendo una vida normal y ahora resulta que debo ser el puente entre humanos y guiar al mundo a una mejor era. Por favor, ¿y quién dijo que yo quería hacer todo eso? Korra. Tamashii, estoy sintiendo que no estás siendo del todo sincero. ¿No quieres ser el avatar solo por las responsabilidades o hay otra razón? Recuerda que tú y yo somos uno, así que puedes contarme las cosas que te acomplejan, y de hecho debes hacerlo si pretendo ser tu guía desde hoy. El joven avatar sintió un escalofrío en el cuerpo cuando Korra fue capaz de percatarse de las emociones que mantenía ocultas dentro de sí. Odiaba admitir que su antecesora tenía razón al recalcar que había una matiz más oscura escondida en su negativa a adoptar el rol del avatar. Sus defensas ya débiles volvieron a romperse a la vez que su voz volvió a bajar de tono, resignado a abrirse ante Korra. Tamashii, es porque tengo miedo de salir al mundo y no hacer un buen trabajo. Siempre he admirado a la figura del avatar y he soñado con ser como aquellas figuras de leyenda que leía en libros. Pero ahora que resulta que soy uno de ellos, finalmente me doy cuenta de lo lejos que estoy a parecerme a uno de ellos. Tengo miedo de no ser una buena guía para la humanidad y que el mundo deba pagar las consecuencias de mi incompetencia. Hace poco me volví un ladrón y lastimé a la única persona que se ha molestado en cuidarme y preocuparse por mí. No soy un avatar, soy un maldito chiste. Korra no dice nada, escucha atentamente cada palabra que Tamashii sacó de sus adentros, esforzándose por comprender perfectamente las inseguridades de su sucesor para darle la mejor respuesta posible. Cuando Tamashii liberó sus frustraciones y temores, Korra pone una mano sobre el hombro en un intento de transmitirle calma antes de responder. Korra. Es perfectamente natural que sientas miedo y dudas sobre el destino que te aguarda. Robar estuvo mal y no puedo justificar eso, pero fue un error que encima no buscaba dañar a nadie. Hiciste lo que pensabas correcto para ayudar a Yang Mu y a Amai. Mucha gente suele olvidarlo, pero los avatares seguimos siendo humanos, los cuales podemos equivocarnos. Por ejemplo, Wan no debió separar al mundo físico con el mundo espiritual. El avatar Róculo pudo evitar la guerra de los 100 años, y el avatar Aang se fue durante todo un siglo, dejando al mundo sin un avatar. Y bueno, yo participé en la liberación de Baatu y casi se destruye el mundo por mi culpa. Todos los avatares hemos fallado en mayor o menor medida, y tú también vas a equivocarte en algo. Lo que importa es saber enfrentar tus errores y saber corregirlos. El nuevo avatar se quedó en silencio durante el pequeño discurso de Korra, escuchando atentamente cada palabra en busca de esa guía que ahora necesitaba más que nunca. Korra terminó de hablar y Tamashii rompió su silencio con una pregunta más personal en busca de la sincera aprobación de su antecesora. Tamashii, y yo entiendo eso, pero ¿crees que pueda ser un buen avatar? Korra. La única manera de que no lo seas es que no creas que puedas serlo. El camino será difícil, pero como buen avatar en la historia, sabrás enfrentarlo y yo estaré ahí para apoyarte en todo lo que necesites.
Ahora creo que deberías salir allá afuera, tu pueblo está aclamando por su avatar. Fue lo último que dijo la avatar Korra antes de que su cuerpo desapareciera, dejando nuevamente a Tamasi solo en su habitación. El joven avatar reflexiona acerca de las palabras de Korra. Es un hecho que su miedo e incertidumbre no se han ido, pero ahora una nueva chispa de voluntad y valentía se encienden dentro de él a causa de su conversación con su antecesora. Mientras esto ocurría, Yang-mu, Ama y hasta Yoko trataban de calmar la euforia de los ciudadanos del pueblo entero. Todos querían ver al avatar y era algo que las tres no podían contener. Sin embargo, los gritos se detuvieron cuando la puerta detrás de Yang-mu y Ama se abrió, de ella saliendo Tamasi vestido con su traje de roca blanca. La multitud quedó callada mientras que algunos hicieron muecas, recordando lo que aquel traje significaba hace poco tiempo para todo el pueblo. Ni Yang-mu ni Ama-i dijeron nada cuando Tamasi salió y dio un paso adelante, tan solo se quedaron viendo lo que Tamasi estuviera a punto de hacer. El nuevo avatar observa a toda la multitud reunida para verlo a él. Toma mucho aire en sus pulmones y alza la voz tanto como sus cuerdas vocales le permiten para que todos puedan escucharlo fuerte y claro. Tamasi, escuchen habitantes de Uchen. Sé cuáles son sus dudas con respecto a qué haré con el lugar que me vio crecer tanto a mí como a ustedes. Déjenme decirles que haré todo lo posible por mejorar la calidad de vida de este pueblo, tan solo tengan en cuenta que voy a necesitar tiempo. Desgraciadamente no soy ningún político, por lo que quizás mi ayuda no muestre un cambio tan inmediato como quisiera, pero les prometo que no voy a abandonarlos. Y así como les pedí tiempo, también les pido que por favor nadie vaya a revelar que yo soy el avatar. No quiero presentarme al mundo en mi estado actual donde soy un avatar decepcionante, por lo que yo me encargaré de presentarme al mundo cuando sienta que estoy listo para ser un buen avatar para todos una vez termine con mi viaje en busca de aprender el control de los 4 elementos. Gritos de emoción y cientos de preguntas llenas de euforia volaron una vez que Tamasi terminó de hablar. El avatar observaba esto con asombro de ver cómo su pueblo aclamaba al hombre detrás del traje que había usado para cometer sus robos y por el cual se había ganado su apodo. Mientras Tamasi miraba toda la emoción del pueblo, sintió como una figura mucho más pequeña que él le jalaba el brazo. Se trataba de Ama-i, quien veía a su hermano con tristeza en sus ojos usualmente siempre llenos de brillo inocente. Ama-i, Tamasi, vas a irte de Uchen. El avatar se agacha hasta quedar a la altura de su pequeña hermana, poniéndole las manos sobre los hombros después de quitarse la máscara por un momento, queriendo que su hermana viera su rostro, sin máscaras ni nada que pudiera taparlo para ocultarse. Tamasi, así es hermanita, tendré que dejar el pueblo para emprender un viaje como el nuevo avatar, prometo que voy a volver una vez haya terminado mi recorrido. Ama-i. No, llévame contigo, será como antes de conocer a la señora Yang-mu. Prometo que no haré mucho ruido y comeré poco, pero por favor no me dejes. La niña sujeta los brazos de su hermano, aferrándose a la idea de no dejarlo irse si no es con ella. Tamasi pudo ver cómo pequeñas lágrimas se escapaban de los ojos de Ama-i. Esta era una visión que estaba destrozando tanto a Tamasi como a Yang-mu, quien para este punto estaba llorando en silencio ante la inminente despedida. Tamasi, lo siento Ama-i, pero no podrás venir conmigo, esta vez las cosas serán mucho más difíciles y peligrosas. No podría soportar la idea de que algo te pasará bajo mi cuidado. Te vas a quedar con la señora Yang-mu, pero te prometo y te juro que voy a volver, solo ten paciencia, ¿está bien? Ama-i quería objetar y seguir insistiendo en acompañar a Tamasi en la aventura que lo espera, pero una mirada de Yang-mu y las palabras de su hermano hicieron que tuviera que aceptar la cruda realidad. Las lágrimas no se hicieron esperar y comenzaron a salir de sus pequeños ojos mientras se abalanzaba sobre Tamasi para abrazarlo, queriendo sentir el calor de su hermano mayor, pues sabía que no lo volverá a sentir hasta dentro de un tiempo indefinido. Tamasi hace su mayor esfuerzo por no romperse y verse fuerte frente a Ama-i mientras le devuelve el abrazo.
Ante esta escena todo el pueblo enmudeció, entendiendo la complejidad que envolvía la situación del nuevo avatar. Los hermanos al fin se separan y ahora Tamashii se dirige a Yangmu. No tuvo oportunidad de decirle nada, pues la mujer lo toma entre sus brazos con mucha fuerza. Ella tampoco quería aceptar la idea de que su niño tuviera que irse, por lo que su último abrazo se sintió igual que los que le dio cuando Tamashii era apenas un niño. Esta vez fue imposible resistirse y Tamashii derramó una pequeña lágrima sobre el hombro de la mujer que amaba como a una madre. Ambos se separaron tras escasos minutos que se sintieron como horas. Cuando el abrazo se disolvió, Yoko camina lentamente hasta acercarse a Tamashii y emitir un gruñido. Nadie lo entendió, pero el avatar tenía ese poder para comprender el idioma de la tigresa espiritual. Tamashii, ¿quieres venir conmigo? Vaya, me imagino que a ti no te voy a convencer con un simple no. La tigresa ruge para dejar clara su determinación en acompañar a Tamashii en este viaje tan crucial no solo para su amigo, sino que para el porvenir del mundo. Tamashii sonríe al reconocer la determinación de su compañera espiritual, aceptando su solicitud al subir al lomo de Yoko con un salto y pedirle que comience a caminar. Avatar y animal espiritual pasaban entre la multitud mientras la misma gritaba por Tamashii y le deseaban buena suerte en su viaje. Algunos ciudadanos fueron incluso más lejos y se acercaron para ofrecerle todo tipo de cosas a Tamashii, comida en lata, botellas de agua, prendas y cobijas, las cuales Tamashii no quería aceptar, pero la insistencia del pueblo en querer ayudar al avatar de corazón, y el enternecedor sentimiento de los humildes habitantes de Uchen, quienes apoyaron con los recursos que tenían, hicieron que Tamashii aceptara los regalos de su gente, misma que lo siguieron hasta las afueras del pueblo. Tamashii voltea por última vez para ver a su gente. Niños, adultos y ancianos despidiéndose de él en gritos y deseos de buena fortuna para su viaje. Entre esas personas estaban Yangmu y Amai, quienes se despedían de manera silenciosa, diciendo adiós con la mano. Tamashii respondió agitando la mano en señal de despida antes de darle palmadas a Yoko, el movimiento el cual indicaba que debía salir corriendo. La velocidad de la tigresa es tal que en cuestión de segundos ya estaban alejados del pueblo y Tamashii pudo ver que poco a poco Uchen se iba alejando hasta desaparecer finalmente de su vista. Sin otra opción, Tamashii fija su vista en el camino delante de él. Sin embargo, sus ojos comenzaron a soltar lágrimas sin ningún control. Se estuvo aguantando el llanto, pero ahora les fue imposible seguir soportando el dolor de dejar a su gente atrás y adentrarse a una aventura la cual no sabe qué rumbo podría tomar. Pero sea como sea, tiene a un pueblo y a un mundo entero a los que no está dispuesto a decepcionar. Así comenzaba la historia y leyenda del nuevo avatar, Tamashii.